Y esta es la imagen en directo desde Tirana, desde la capital de Albania, donde siguen las protestas consecutivamente contra el megaproyecto urbanístico de la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, y su marido y asesor del presidente, Jared Kushner. Una movilización, por cierto, que ya ha sido bautizada como la Revolución del Flamenco, como símbolo de la preocupación medioambiental de los ciudadanos, puesto que la localización de ese proyecto supone una amenaza para los flamencos, así como para otras especies protegidas. La historia empieza así. Estábamos en el barco de un amigo y paramos para darnos un baño. En realidad, así es como nos la encontramos. Bueno, así es como Ivanka Trump narraba en una entrevista que se encontró con la isla albanesa de Sazan, que ha comprado para hacerse un macro resort de lujo. Fíjate, ella estaba navegando en medio del Mediterráneo, subida en un yate, y de repente, ¡pim!, ahí aparece ese cachito de tierra que vete tú a saber de qué país raro de estos europeos pobres que Ivanka ni sabe colocar en el mapa, pues era, ¿no? Y mientras ella chapoteaba pensando en sus hoteles de lujo y de papá, ¿no?, pues su marido, Jared Kushner, se frotaba las manos pensando en su siguiente pelotazo inmobiliario. Sí, esta historia ya con todos estos mimbres suena bastante terrible, ¿no? La hija del magnate, pedófilo y criminal de guerra internacional Donald Trump y su multimillonario esposo, asesor del presidente, compran a placer una reserva de la biosfera de un país empobrecido y sometido, como es Albania, para crear un complejo para millonarios que el pueblo trabajador albanés solo podrá pisar, si quiere, para limpiarlo. Pero es que la historia es bastante más truculenta. No es cierto que la isla apareciera como se le apareció a Colón las Américas mientras navegaban por el Mediterráneo, sino que Kushner y Trump y el gran capital estadounidense, saudí, catarí, sionista y europeo llevan mucho tiempo sabiendo que los Balcanes son una pieza jugosa del pastel. ¿Por qué? ¿Por los hoteles de lujo, por la tierra barata, por el saqueo colonial? Bueno, sí, pero también geopolíticamente, que no nos engañemos, nada como comprarte un país para tener un aliado seguro en caso de necesitarlo. Por eso en esta historia hay grandes multinacionales malas malísimas, pero también hay diplomáticos, hay servicios de inteligencia y mucho anticomunista suelto. Esto de lo que vamos a hablarles hoy, la revolución de los flamencos, las históricas movilizaciones albanesas contra el macrohotel de los Trump, no es una historia pequeñita de un país remoto, no. Tiene que ver con el ecologismo, con el capitalismo caníbal devorando nuestra naturaleza, y también tiene que ver con la convulsa historia de los Balcanes. Pero sobre todo tiene que ver con lo que hace Elon Musk en Gaza, Peter Thiel en Honduras, las fortunas sionistas en Argentina, BlackRock en Europa o los Trump en Albania y en Serbia. Pisotear nuestra soberanía, drenar nuestros derechos, arrasar nuestras casas, literal o metafóricamente, saquear nuestra riqueza y aplicar un neocolonialismo para millonarios que quieren comprarse el mundo, avalados por los gobiernos locales de cada lugar. Y quien no lo avala, quien protesta, quien pone el cuerpo, quien se resiste, será sistemáticamente criminalizado, silenciado o, si es necesario, aniquilado. Por eso, que Albania lleve 10 días plantando cara con movilización popular es muy importante, mucho. Puede gustarle más o menos en Beroxa, o igual ustedes no saben ya ni quién es, pero este señor albanés dijo una vez: preferimos comer raíces antes que vender nuestra independencia y nuestros principios. Pero Albania hoy está en una dicotomía bastante peor. Corre riesgo de comer raíces, aun habiendo perdido su independencia y sus principios. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Pues nos vamos para Albania. Eduardo García, ¿qué nos cuentas hoy? Bueno, y vamos a ver por qué los Balcanes son tan importantes en ese plan de normalización israelí y cuáles son los países que le compran armas a Israel en esa región y en el este de Europa, porque es importante entender la geopolítica en este caso. He invertido el orden de los factores en las preguntas, pero ello no altera el producto. Manuel Levin, titulares al banquillo, ¿qué tal? Bueno, vamos a traer aquí un par de piezas interesantes publicadas en la prensa que creo que nos van a ayudar a entender un poquito mejor por qué tanta gente en Albania está tomando las calles contra los planes de la familia Trump. No se lo pierdan. Y contaremos también con Naya Sanzo, a la que le vamos a preguntar por Jared Kushner, porque cuando la pregunta es por Kushner, si saben cómo se pone, ¿para qué la invitas? Arrancamos. Le odia mucho. La base de datos. Informa Irene Zugasti.
Le llaman la revolución de los flamencos porque todo está sucediendo en una reserva de aves, una de las zonas con mayor biodiversidad de Albania a los pies de la costa adriática. Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, yerno sionista y mano derecha del presidente de Estados Unidos, se han gastado más de 1.000 millones, en realidad ya van por 4.000 algunas informaciones, en comprar una isla albanesa que será un complejo de lujo, un macro resort en el Mediterráneo. Bueno, en realidad en este negocio hay algo más que resorts hoteleros, Tugasti, pero esto ya lo contaré un poquito en mi sección. El hecho es que la hija del presidente de Estados Unidos y su millonario marido van a hacerse con la isla de Sazan y con centenares de hectáreas del área protegida de Biosanarta, una franja costera que alberga fauna protegida, tortugas, focas y todo para convertirlo en un macro complejo turístico que podría albergar hasta unas 10.000 habitaciones. Esto ha provocado las mayores protestas en Albania vistas en décadas. El país literalmente se ha rebelado. Las asambleas populares han emergido a lo largo de todo su territorio y el mensaje es claro: la nación no está en venta. Tirana lleva 10 días de protestas. La tensión va creciendo a medida que se conocen más detalles sobre el acuerdo. Parece que se basa en una concesión a 99 años que entrega la soberanía territorial albanesa a cambio de un dinero irrisorio para el presupuesto estatal, ya que los beneficios de explotación de esa isla privatizada quedarán en manos de la familia Trump-Kushner. Aún así el proyecto avanza. Ya se han introducido ilegalmente máquinas de demolición en la zona, ya ha comenzado la tala de pinos, de otros bosques, ¿no? Y la destrucción de dunas, según denuncian los activistas ambientales albaneses. La Reserva Natural de helechos, lavanda, romero, laurel ya tiene vallas cercando sus caminos y tractores retirando arena y tierra. Estamos entusiasmados con la oportunidad de crear un destino de clase mundial y hacer una de las inversiones privadas mayores de la historia de la región, decía el comunicado de la empresa Sazan Real Estate Development, que es una de las sociedades que se han armado para levantar este proyecto y donde parece que también hay capital catarí. Bueno, pero el gobierno albanés tendrá algo que decir, ¿verdad? Se preguntarán ustedes. Al fin y al cabo, es su suelo, es su biodiversidad, es su población, es su economía y no deja de ser también su seguridad. Pues el gobierno de Edi Rama, primer ministro albanés de 2013 y líder del Partido Socialista del país, está encantado. Este señor fue un señor muy popular, era artista y deportista en los años durísimos de la transición postsocialista y se hizo un perfil como alcalde de Tirana y de ahí pasó a presidente y llevó un montón de años. Siempre ha tenido una línea marcadamente proeuropea y atlantista para su país, promoviendo insistentemente la integración de los Balcanes occidentales en la Unión Europea. Luego les cuento un poquito más de eso. El caso es que este señor, Rama, defiende a morir este proyecto porque, según él, va a posicionar a Albania como destino turístico mundial y va a distanciar al país de su oscuro pasado comunista, ganando posiciones hacia la adhesión europea, que es su verdadero objetivo. Amigos albaneses, amigas albanesas, vivo en España y vengo del futuro, como suelen decir a veces gente de otras latitudes. Convertir tu país en una economía monoextractivista de sol y playa, desindustrializarlo y volverse la ciudad de vacaciones de alemanes, gringos e ingleses, no es el desarrollo que ustedes piensan, de verdad. Pero no le rompas el sueño a Rama, Manu, hombre. Además, Albania ya lleva tiempo aspirando a ser ese tipo de país, como España. La ribera albanesa está cada vez más gentrificada, cada vez más explotada, más masificada y, por cierto, muchas de esas playas son de acceso privado. La gente albanesa tiene que pagar por entrar en ellas. Y el gobierno de Tirana no para de firmar acuerdos con grandes complejos hoteleros y turísticos con el fin de adaptar la costa albanesa a esta nueva oferta de turismo masivo, aunque para ello haya que cambiar leyes medioambientales, urbanísticas y permitir absolutamente todo abuso medioambiental o venderle el país barato, como es este caso, a los MAGA. Este señor, el primer ministro Rama, está encantado, dice, de atraer inversores y cree que las protestas de estos ecologistas son exageradas y que los medios les están dando bola y les están multiplicando. Estos desarrapados, ¿no? No hay posibilidad de que esta inversión se detenga mientras yo esté aquí, ha dicho Rama. Vamos, que entre defender la soberanía territorial albanesa o a los Trump, este señor ha elegido bando y ha elegido a los Trump. Rama argumenta que con sus macroproyectos gana el pescador, el conductor, el cocinero, pero cuando se pregunta a quienes protestan, a los ecologistas o los sindicatos, se demuestra que eso no es así. Son los albaneses locales quienes cierran sus negocios pequeños para depender de estas cadenas hoteleras internacionales. Es muy importante que sigamos siendo acogedores, que sigamos siendo justos.
que bajo ninguna circunstancia recibamos el estigma de ser un país donde los inversores se encuentran con hostilidad. Esto dijo Rama en un comunicado el miércoles. Vamos, que si hay que matar unos cuantos flamencos y tortugas marinas, pues se matan, pero que a los empresarios y los banqueros no les moleste nadie. Pues vamos a hablarles un poquito de Albania para que entiendan ustedes el contexto en el que un presidente está regalando a trozos su país. Curiosidad, fijaos, la pasada semana el presidente albanés se reunía con el presidente del Consejo Europeo, con Antonio Costa, que elogió ese largo proceso de Albania hacia la adhesión europea. Le dijo, eso sí, que ojo, cuidado con el medio ambiente, hombre, que hay que tener un poquín de cuidado con eso. Pero bueno, ya sabemos lo mucho que le ha importado a la actual Unión Europea, pues volar por los aires el Pacto Verde en nombre de la guerra, ¿no? Así que tampoco creemos que sean muy exigentes con eso. Entrar al selecto club de la Unión Europea exige, si eres un país pobre o empobrecido, como Albania, que es de los más pobres del continente, que busques inversión extranjera para colocarte en los estándares que exige la Unión. La traducción de esto es que básicamente, sobre todo si eres un país de la órbita socialista, privatices, vendas tu país y lo sometas a las necesidades de las élites de Europa Occidental. De hecho, los ecologistas informaron a Al Jazeera que parece que toda esta construcción se planeó hace años. No se la encontraron navegando en el yate. El aeropuerto, la isla militar de Sazan, la cercana laguna de Zvernec, todas fueron prometidas a la empresa de Jarod Kushner y a otros inversores conjuntos para construir estos complejos de lujo. Porque Sazan es una isla que antes fue un complejo militar. Antes del socialismo, Mussolini se hizo allí una casa. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Y durante el socialismo, en Verocha, convirtió la isla de Sazan en una fortaleza fuertemente aislada y en la base militar más militarizada del Mediterráneo durante la Guerra Fría, y es nada. Verocha, qué bien pronuncias el albanés, es que me tienes sorprendida. Menudo era el tío Enver. La Albania socialista fue uno de los modelos más aislacionistas de la Guerra Fría, pero también hizo al país avanzar mucho en muy pocas décadas. La transición al capitalismo fue rápida y dolorosa. Oxa, como dice él, murió en el 85 y en el 92 fueron de los últimos países en caer. Comenzaron un desmontaje a toda velocidad liderado por una nueva élite albanesa entusiasta defensora de una reestructuración neoliberal radical, una terapia de shock a lo bestia. La emigración albanesa de los 90 fue de hecho uno de los éxodos más masivos y rápidos de la historia europea contemporánea. En el 92, para que se hagan una idea, se destruyeron 200.000 empleos y para 1997 aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población total abandonó el país. En 1997, de hecho, las consecuencias de esa privatización salvaje de nuevos ricos que no producían nada, que solo comerciaban con los escombros del socialismo, especulando, generó altísimas tasas de corrupción y un episodio para la historia. El escándalo de los esquemas Ponzi o estafas piramidales. Porque cuando ya no había más que rapiñar, crearon una red de esquemas piramidales de préstamos con altísimos intereses, préstamos legales, que fueron endeudando a los trabajadores albaneses, llegando a ser donde depositaban los ahorros casi el 70% de las familias del país. Capitalismo de casino, pero versión Balcanes, y todo esto con la guerra de Yugoslavia en la frontera. Muchos albaneses pensaron que así se harían ricos rápido, y otros es que directamente no tuvieron otra opción que acudir a esos préstamos. Cuando todo se vino abajo, hubo un colapso y una rebelión armada con 2.000 muertos. Tuvo que intervenir Naciones Unidas. Y después llegó el éxodo a países como Italia, Grecia, la pobreza estructural, el crimen organizado. Y pues de aquel caldo aparecieron los salvadores, ¿no? Albania ingresó formalmente en la OTAN en 2009 y se hizo candidata a la adhesión de la Unión Europea en 2014. Gracias a Dios apareció la OTAN. Y desde entonces esperan pacientes su turno. Tras Croacia y con Serbia como nuevo enemigo geopolítico en los Balcanes, Albania quiere demostrar que hace méritos para ser parte de Europa. Méritos como venderse a Kushner, ¿no? Que tampoco, ojo, es un recién llegado a los Balcanes. Miramos poco a ese muy mal llamado patio trasero de la Unión Europea y, sin embargo, los estadounidenses siempre han tenido clarísimo lo que hay que hacer allí. Por eso en Kosovo el Boulevard Bill Clinton se cruza con el Boulevard George Bush y han inaugurado hace poco la carretera Biden III. Y esto no es coña, ¿eh? El hecho es que Kushner ya tenía el ojo y las inversiones puestas en Balcanes. El Parlamento serbio dio luz verde a una ley ad hoc para impulsar un exclusivo complejo inmobiliario en Belgrado, respaldado por una firma vinculada también a Kushner. Apenas un mes después, la Fiscalía imputó a 4 personas, incluido un ministro, ojo, por presunto abuso de poder y falsificación documental. La polémica terminó por hacer descarrilar la operación. Kushner se retiró de la inversión.
Y no era un complejo militar cualquiera donde quería construir Kushner, no, lo tienen en la imagen. Es el Ministerio de Defensa serbio que está en el centro de Belgrado y si han estado ustedes allí sabrán que no tiene pérdida, es un símbolo nacional, es uno de los últimos memoriales de guerra urbanos que quedan en el continente. Es el edificio que bombardeó Javier Solana en 1999 cuando era secretario general de la OTAN y bombardeó Yugoslavia. Que acabase en manos del yerno de Trump, la verdad que era un cierre de época que ni el mejor novelista serbio hubiera imaginado. Quizá tenga que ver con que Affinity Partners, que es otra de las empresas de Kushner, montadas para invertir en Serbia, tenga como agregado comercial en la región al ex embajador de los Estados Unidos, a Richard Grenell, quien se desempeñó como enviado especial de Trump para las negociaciones de paz entre Serbia y Kosovo entre 2019 y 2021. Antes había trabajado como director de inteligencia nacional y como embajador en Alemania. Según el New York Times, fue mientras Grenell era enviado especial que se impulsó un plan relacionado para que Serbia y Estados Unidos reurbanizaran conjuntamente el antiguo Ministerio de Defensa. De hecho, Kushner afirma que fue Grenell quien sugirió por primera vez que invirtiera en Albania. Hubo demasiada información por hoy, a ver qué nos cuenta Naya. Pero bueno, ya lo ven ustedes, no son solo protestas por un macrohotel, que ya es importante, no. Es la respuesta ecologista, anticapitalista y patriótica de verdad, de quien trabaja, cuida y acoge en la tierra que vive, no capitalistas de paraíso fiscal, que vamos a ver, creo, en muchos lugares como respuesta a estos capitalistas caníbales que lo quieren comprar todo. Así que no, Albania no nos queda tan lejos. Question if this will go ahead or not. This is blessed for the country. An investment of 4 billion euro in a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself. Without any permission, any rule. Manu Levin. Pues seguimos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, vamos a seguir tirando un poco de todos estos hilos. Seguramente, si ustedes siguen la actualidad, aunque sea así de refilón, les habrá llegado estos días a los oídos algo sobre estas protestas en Albania. Algo de la hija de Donald Trump, una isla paradisíaca, un megaproyecto para un resort de lujo, protestas de color de rosa, flamencos. Hasta puede que hayan oído que a la Unión Europea, siempre garante de la democracia, los intereses de las mayorías sociales y el medio ambiente le parece fatal la que quieren liar ahí. Ya. Yo os traigo hoy, compañeros, brevemente un par de piezas, lo adelantaba al principio, que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor lo que está pasando en Albania con estas protestas que los titulares de toda la prensa están bautizando como la revolución de los flamencos. Bueno, no todos, hay que decir. Me ha sacado una sonrisa esta mañana. La buena gente de Diario Socialista no está dispuesta a deslucir la palabra revolución para definir esto. La revuelta de los flamencos en Albania cumple 2 semanas, titula. Revolución no, pon revuelta, que tampoco es que en Albania hayan tomado los medios de producción e instaurado el poder obrero. No nos volvamos locos. La verdad es que está bien la decisión. Pero por lo demás, lo que os decía, la revolución de los flamencos se ha hecho un hueco en la actualidad mediática internacional gracias a la perseverancia de los manifestantes albaneses. Y hay un par de piezas publicadas por aquí, una en Contexto y otra en El Salto, que están bien porque ayudan, como decía, a entender un poquito mejor de qué va esto. El Salto. La revolución de los flamencos. Albania se rebela contra el proyecto de Kushner. En los últimos días, las calles de las principales ciudades albanesas se han llenado de gente que rechaza un par de macroproyectos turísticos que llevan el sello de Jared Kushner, el yerno de Trump. Está en juego uno de los ecosistemas naturales más importantes del país. Bueno, como explica esta pieza, ha sido el detonante, pero las movilizaciones han evolucionado en algo que va más allá de esa reivindicación concreta. Las protestas, que también se han extendido, ojo, a países como Grecia, donde hay una numerosa comunidad albanesa, Alemania o Reino Unido, se han ido convirtiendo a lo largo de los días en un movimiento más amplio que cuestiona el modelo político y económico del país. Lo que comenzó como un conflicto local en torno a los planes de construcción del resort de lujo en la zona protegida de Zvernek, en la ciudad de Vlore, se ha transformado rápidamente en una ola de protestas que está sacudiendo a nivel nacional. Entre consignas como Albania no está en venta, Rama dimisión o Zvernek es nuestro, miles de personas salen cada día a las 6 de la tarde a las plazas del país para mostrar su malestar y exigir la suspensión del proyecto urbanístico. Es lógico que las protestas hayan ido evolucionando hacia planteamientos y demandas más amplias que las que tienen que ver directamente con este proyecto ecocida de especulación inmobiliaria, porque casi siempre sucede que los grandes procesos de movilización popular
se originan a partir de una cuestión o un suceso concreto, a veces pequeño, para desde ahí escalar hacia una impugnación más profunda. Y lo de Ivanka Trump y Jared Kushner en esa isla ha sido la chispa, la gota que ha colmado el vaso. Y porque el proyecto urbanístico en sí, de alguna forma, condensa todo lo que está mal en Albania. Claro, especulación, turistificación, corrupción, desigualdad, destrucción del medio ambiente, problema de soberanía, sumisión a Estados Unidos. Por ahí aparece también Israel. Lo tiene todo, efectivamente. El salto también explica por qué esto de los flamencos, que lo vamos a repetir una vez más. El movimiento ha sido bautizado como la Revolución de los Flamencos en referencia a las aves que habitan en la laguna de Narta, en Zvernek. Ciudadanos vestidos de rosa y utilizando el flamenco como símbolo se han convertido en la imagen del movimiento, transformando a este ave en un emblema de resistencia contra la construcción en zonas protegidas y contra la concentración del poder político y económico. El flamenco, símbolo de resistencia. Pues salvando las distancias, eso me recuerda un poco lo que pasó por aquí hace 2 o 3 años con la orca Gladys. ¿Se acuerdan? Que empezó a protagonizar un montón de memes y se convirtió en un emblema de lucha ecologista y anticapitalista después de que grupos de orcas atacaran yates de ricos en el estrecho de Gibraltar. Eat the rich, camarada Gladys. Total. O a lo que pasó también en Argentina hace algunos años con los carpinchos. Cientos de memes de carpinchos, capibaras que se les llama aquí, convertidos en símbolos de resistencia y defensa del territorio. Carpinchos con gorras del Che Guevara, carpinchos tomando mate mientras leen El Capital. Todo a raíz de que esos roedores, que son endémicos en Argentina y que además son famosos por llevarse muy bien con todos los demás animales, empezarán a atacar a los ricachones que construyen sus countries en los territorios donde viven los carpinchos. Resistencia carpincho. Bueno, vamos con la otra pieza que os comentaba, que es la de contexto. La revolución de los flamencos en Albania, el megaproyecto urbanístico que Ivanka Trump pretende construir en espacios naturales protegidos, ha provocado por primera vez en la historia del país una oleada masiva de protestas. No es frecuente que Albania acapare titulares mundiales. Lo está haciendo por una semana ininterrumpida de manifestaciones en las que decenas de miles de personas vestidas de rosa y con todo tipo de dibujos y figuras de flamencos exigen la paralización de un proyecto urbanístico. Así comienza la información que profundiza en la explicación de por qué este mega pelotazo urbanístico ha sido, como decíamos, la chispa que ha encendido los ánimos. Todo empezó con el enésimo desmán urbanístico y medioambiental. En los últimos 5 o 6 años, Albania ha terminado prácticamente con lo mejor de su costa. Ha urbanizado playas maravillosas hasta entonces vírgenes, ha permitido que se construyan urbanizaciones y edificios en cada trozo verde cerca del mar y ha cubierto de cemento centenares de kilómetros costeros. Todo para el enriquecimiento de la oligarquía. Con el aumento de los precios inmobiliarios, la mayor parte de la población no tiene acceso a ninguna de las nuevas viviendas y se está acostumbrando incluso a veranear en Grecia y otros países vecinos mucho más asequibles. En otras palabras, Albania para que la disfruten y se la repartan los ricos, los trabajadores y de paso los flamencos, mucho mejor que no molesten. Es un buen resumen. En esta ocasión, continúa esta pieza, se trataba de la península de Zvernek, adquirida por Ivanka Trump junto a un grupo de amigos inversores para desarrollar un megaproyecto que incluye urbanizar completamente la vecina isla de Sazán, hasta ahora desierta, y construir decenas de hoteles en 7 kilómetros de dunas vírgenes junto a la laguna de Narta, en pleno parque nacional. Se trata de la desembocadura del río Vjosa, el último río salvaje de Europa, cuya protección aseguró el Parlamento albanés mediante una ley aprobada hace unos años para que la Unión Europea pudiera marcar la casilla de respeto al medio ambiente. La idea de Ivanka y su marido Jared Kushner, respaldados por grupos inversores, es sustituir todo eso por 10.000 viviendas de lujo. Toma. El gobierno albanés secunda la barbaridad y ha aprobado una ley a medida, la polémica Ley 21/2024, que permite construir incluso en los espacios más valiosos protegidos por la UNESCO sin pasar más control que el del propio gobierno. Explica contexto que también señala el papel de la Unión Europea, que no es precisamente el que les están contando. Desgraciadamente, en esta hora decisiva, la Unión Europea y el gobierno español han optado por abandonar al pueblo de Albania y tomar partido por sus oligarcas. En vez de apoyar el nacimiento de esa ciudadanía crítica y exigir de las autoridades respeto por el Estado de Derecho y el bien común, Europa está del lado de la corrupción. Da igual cuando leas esto. Y cuéntanos, la enemiga pública number one de los albaneses y de los flamencos, Ivanka Trump, ¿ha dicho algo de todo esto? Pues lo repetimos una vez más. El mundo. Ivanka Trump sobre su isla privada en Albania. Para mí, esto ni siquiera es un negocio. Dale tú, Zugasti, que te va a salir mejor.
Es una isla privada, increíble, preciosa, de 1.400 hectáreas, en medio del Mediterráneo. Íbamos en el yate de un amigo y paramos para nadar. De hecho, así fue como nos la encontramos. Nadamos hasta la isla. Subimos descalzos hasta la cima y quedamos fascinados. Ese lugar se nos quedó grabado en la memoria desde entonces. Pero ¿sabes? Para mí esto ni siquiera es un negocio, a pesar de su tamaño, no. Solo tenemos la isla, también tenemos 8 kilómetros de costa frente a ella, una hermosa península, con una laguna a un lado, el océano al otro, preciosas playas de arena blanca. Para mí esto se siente más como un desafío que como cualquier otra cosa. Es la culminación de toda mi experiencia en el sector inmobiliario, de todos mis viajes, de mucha reflexión sobre cómo quiero vivir, cómo quiero que la gente viva y el intento de construir algo que sea una manifestación de esto. Vaya jeta. El intento de construir algo que sea una manifestación de eso. Pues toma manifestación, Ivanka. Y el primer ministro albanés, cuya dimisión exigen los manifestantes, ¿qué dice? Está afrontando, Edu, estas horas decisivas con seriedad y dando una respuesta política a la altura de las circunstancias y de la dignidad de su pueblo movilizado. Euronews. El primer ministro de Albania publica un vídeo con IA vestido con minifalda y sujetador. El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha vuelto a llamar la atención en redes sociales al publicar en Instagram un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece vestido con una minifalda y un sujetador en una aparente burla dirigida a influencers y blogueros críticos con su gobierno. Euronews. Albania atribuye a una guerra híbrida las protestas contra el complejo turístico de Jared Kushner. El líder albanés Edi Rama declaró a Euronews que la oposición a un proyecto inmobiliario propuesto en la costa sur del país, vinculado a la familia Trump-Kushner, está siendo amplificada por bots, discursos antisemitas, chupito, y fuerzas externas hostiles para avivar las tensiones en Albania. Al preguntársele si las preocupaciones de los manifestantes eran legítimas, Rama reconoció sus motivos, pero argumentó que sus inquietudes bien intencionadas estaban siendo instrumentalizadas por actores hostiles que empleaban una estrategia coordinada en línea para explotar el sentimiento público en torno a la protección del medio ambiente y la relación de Albania con Israel. Pues ya veis por dónde van los tiros y todavía falta otro sensato mensaje del gobierno albanés. Cadena SER. El primer ministro de Albania acusa a Irán de provocar las protestas contra el complejo turístico del yerno de Trump. Pues yo creo que nos queda claro. Lo de las protestas en Albania es todo cosa de un puñado de blogueros críticos, bandadas de flamencos antisemitas y los ayatolas de Irán. Todo claro ya. El eje del mal. El eje del mal. Muchas gracias, Manu. And I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean. It's massive in scale. I think that's an understatement. Can you explain? Yes, it is. There's no power on this island. You're building everything from scratch, correct? Well, it's an unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat, and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the island. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated. And it stayed with us ever since. And you know, it's not even a business for me, despite the scale of it. We not only the island, but we have 5 miles of beachfront directly across from the island, this beautiful. A ver si te pones tú a pasear por Zaragoza y te encuentras también, yo qué sé, una isla o algo para comprar, Edu. Igual algún terrenito en la ribera del Ebro podría ser. Yo, si ponéis la pasta, lo compramos y hacemos ahí los estudios. Tomamos nota. Dale. Vamos con ello. Clima de guerra, con Eduardo García. Hace unos días, los líderes de Serbia participaron en un acto con varios líderes europeos. Ya sabéis que ha habido roces y cariños entre ambos y que hay por ahí un proyecto de integración abierto. Bueno, pues fijaos las palabritas que le dedicó el canciller alemán Friedrich Merz a Serbia. Ja. Also zunächst einmal, was Serbien betrifft, die Antwort ist klar und eindeutig ja. Wir haben auch mit Präsident Vučić noch einmal ein individuelles Gespräch geführt. Ich mit ihm heute Morgen und zusammen mit Präsident Macron und den beiden Vertretern der EU, mit Ratspräsident Costa und mit Präsidentin Ursula von der Leyen. Wir haben ihm sehr klar gesagt, was wir erwarten, aber wir haben ihm auch das klare Angebot gemacht, dass Serbien den Weg offen hat in die Europäische Union. Allerdings muss sich Serbien auch entscheiden, wo es steht. Also eine Schaukelpolitik zwischen Russland, China und Europa, die kann es nicht geben. Serbien muss sich dann klar entscheiden, wo dieses Land auch seine Zukunft sieht. Und wenn die Antwort aus Serbien ist Europa, dann ist die Antwort aus Europa Serbien.
Tienen que elegir entre Europa, China y Rusia. Es básicamente el mensaje que le lanza la Unión Europea a Serbia. Pero claro, el gobierno derechista de Vučić en Serbia y en general buena parte de la sociedad serbia está a favor de una suerte de ambivalencia geopolítica, es decir, acercarse a la Unión Europea, pero sin alejarse necesariamente de Rusia ni de China. O sea, mantener buenos lazos con todos. Podría incluso hacer las veces de algo que se parezca a un mediador. Pero nada, no hay tu tía. O estás con nosotros o estás contra nosotros, es el enfoque de los líderes europeos. Y claro, hay ciertos motivos para que las autoridades europeas quieran atar en corto a los serbios y someter su autonomía estratégica. Fijaos también lo que dijo el propio Vučić sobre China hace no muchos años. Kojima se leče ljudi od koronavirusa od sutra čuvati vojska. Da bismo sačuvali naše roditelje. Da bismo sačuvali naše stare. Shvatili ste da velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu. U ovoj teškoj situaciji to je Narodna Republika Kina. Fijaos en lo que dijo en mitad de la pandemia del COVID-19. No existe la solidaridad europea. Los únicos que pueden ayudarnos y nos están ayudando son los chinos. En fin. En el caso serbio es un tanto particular, ilustrativo eso sí, y está dejando clara una deriva muy concreta en los últimos años en los Balcanes. Entre que si me acerco a Europa pero también a China, y que sigo siendo un actor cercano a Rusia y patatín patatán, un camino que les ha permitido llegar a acuerdos con China para la construcción de infraestructuras clave, con desarrollar vínculos con Israel y también recibir una cuantiosa cantidad de dinero procedente de la Unión Europea, así como continuar recibiendo gas ruso. Pero de fondo, esto. Sergio Rabinal en Diario Red el 9 de abril. El alineamiento de Serbia con Israel, mucho más que una alianza comercial. Durante varios años tras la partición de Yugoslavia, los lazos entre Tel Aviv y Belgrado habían sido buenos, pero no excepcionales. Desde que Israel aceleró su campaña genocida contra Palestina en 2023, Serbia se ha ido acercando muy considerablemente. Tal como lo explica Rabinal, la antigua empresa estatal yugoslava Jugoimport SDPR se ha convertido en uno de los principales clientes de Israel desde 2023, incluyendo unas ventas en 2024 que superaron los 23 millones de euros. Por otro lado, en marzo de 2026, Aleksandar Vučić anunció la apertura de una fábrica de drones en territorio serbio y que, como revelaría una investigación conjunta entre BIRN y Haaretz, está liderada por la mencionada Jugoimport y Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de defensa del mundo y afincado en Haifa, Israel. Durante los 3 últimos años, Serbia ha exportado armas a Israel por valor de 114 millones de euros en un genuino puente aéreo entre Belgrado y Tel Aviv. Ya ven que esto de Israel metiendo sus pezuñas en países de los Balcanes y del este de Europa no es algo solo de Albania, ¿eh? El pragmatismo serbio tiene sus límites, pero el gobierno de Vučić parece querer seguir bailando ese complicado tango con los genocidas, a pesar de que una porción muy grande de su población, más del 80% según varias encuestas, está en contra del genocidio en Gaza. Pero haciendo una lectura más general, conviene explicar que ni lo de Albania ni esto de Serbia son hechos aislados. Israel tiene un plan de proyección estratégica y militar en los Balcanes y en el este de Europa. Un plan bien meditado y que puede terminar siendo bastante importante. Es el caso de Rumanía y de Bulgaria, por ejemplo, dos de los países más favorables para la expansión de la descomunal industria de exportación militar israelí, que sigue funcionando en gran parte porque los gobiernos de medio mundo no rompen con ella. Ambos países, Rumanía y Bulgaria, combinan su pertenencia a la OTAN, su particular integración en la Unión Europea y una clara voluntad política de incrementar su capacidad militar. Y esto lo ven los israelíes, que están buscando ampliar su cooperación con ambos países en ámbitos como la vigilancia o la supervisión de espacios marítimos y aéreos complejos. O sea, allí donde la industria israelí lleva ya un tiempo concentrando una parte importante de su oferta exportadora. Grecia, 3/4 de lo mismo, o más incluso. Ocupan una posición central los griegos en la arquitectura de relaciones de defensa que Israel ha construido en los Balcanes y en el este de Europa. Más que una simple asociación bilateral, es prácticamente el principal punto de apoyo desde el cual la industria militar israelí proyecta su influencia tecnológica, comercial y estratégica hacia el resto de la región.
La importancia de este vínculo no reside únicamente en el volumen de cooperación existente ya entre Israel y Grecia, sino también en su capacidad, esto es muy importante, para legitimar y normalizar la presencia israelí en los mercados de defensa balcánicos. Durante la última década, la cooperación militar entre ambos países ha crecido bastante, básicamente porque a grandes rasgos comparten agenda, pues, por ejemplo, en relación a Turquía. La colaboración entre Grecia y los genocidas israelíes se ha materializado en ámbitos concretos como la interoperabilidad aérea, el intercambio de inteligencia, la cooperación naval y la adquisición de sistemas de defensa israelíes. La participación de pilotos griegos de F-16 en ejercicios junto a la Fuerza Aérea israelí constituye una expresión visible de esta integración. Y más allá de sus aspectos operativos, todo esto ha fortalecido la inserción de la industria militar israelí en las estructuras de seguridad europeas y atlánticas y, como decía Edu, las ha normalizado. Exacto, porque Grecia cumple además una función simbólica y comercial particularmente relevante. Su condición simultánea de miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea, así como su elevado gasto en defensa, convierten al país en un caso de referencia para otros estados de la región. La adopción de tecnología israelí por parte de un actor con estas características proporciona, pues, credibilidad a la industria de guerra sionista. Grecia opera como un escaparate regional que facilita la aceptación de sistemas israelíes por parte de otros. Las áreas en las que la cooperación es más intensa, defensa aérea, sistemas navales, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, coinciden precisamente con los sectores en los que muchos países balcánicos quieren gastar dinero. Más allá de los estados plenamente integrados en las estructuras euroatlánticas, los Balcanes occidentales representan una frontera emergente para la expansión de la industria militar israelí. Aunque los volúmenes de adquisición son más reducidos y los procesos de modernización se encuentran, digamos, en etapas menos avanzadas, la tendencia general apunta hacia una creciente demanda de capacidades tecnológicas. Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, como miembros de la OTAN, así como Kosovo, en calidad de socio de la alianza, están en el punto de mira de la industria de muerte israelí. Bosnia y Herzegovina, por ejemplo. La fragmentación institucional derivada de su estructura política, hicimos un programa en agosto, no se lo pierdan, genera un entorno particularmente difícil para cualquier proceso de adquisición militar. Pero la voluntad de comprar está ahí. Ahí está la voluntad. Y en ese contexto, la estrategia israelí no se limita a la venta de sistemas, sino que persigue también la consolidación de redes de influencia y de cooperación que fortalezcan su posición en un espacio geopolítico caracterizado por la competencia entre múltiples actores externos. Por eso muchos países buscan jugar a varias bandas, claro. En conjunto, los Balcanes aparecen como un escenario donde la expansión de la industria militar israelí se articula a través de asociaciones diferenciadas, adaptadas a las particularidades políticas de cada uno de los estados. Y más allá de las consideraciones estrictamente técnicas, esta presencia israelí revela cómo la exportación de tecnología de defensa funciona también como un instrumento de proyección estratégica y de ampliación de la influencia regional, que es lo que busca Israel en el este de Europa. El caso es que gobiernos como el serbio o el albanés saben que, teniendo en cuenta el gigantesco peso del lobby sionista en Estados Unidos y la alianza entre Washington e Israel, acercarse al genocida Netanyahu, claro, te puede abrir puertas en la Casa Blanca. Albania, que reconoció al Estado palestino en 1988 y apoyó históricamente a la OLP, ha reducido progresivamente ese respaldo desde la caída del socialismo. Y Serbia también ha dejado atrás parte de su tradicional solidaridad con la causa palestina, priorizando cada vez más la utilidad que tiene acercarse a Israel para gustar en Estados Unidos. Así que así estamos, Israel va tomando posiciones en el este de Europa. Tontos no son, miserables un ratito. Gracias, Edu. Qué guay, me gusta. Spread in the social media of projects that are not related to the project, of dying flamingos, of depressed turtles, and of all this. It doesn't exist. So we have to talk about reality. When the project will be presented, of course, we'll show it, and we'll show it proudly. And I'm sure it will be a project that will change a lot in how Europe understands environment in general. Pues hoy contamos con Naya Sanzo, que sabemos que además está de Congreso de Geopolítica. Así que, Naya, hoy hemos hablado de la influencia estadounidense e israelí en los Balcanes occidentales, de la dupla Jared Kushner y Richard Grenell. Sabemos que tú a ese dúo le sigues con interés, así que nada, esperamos tu análisis, compañera.
Buenas tardes, un placer saludaros como siempre. Saludos desde Bilbo. Bueno, la influencia de Estados Unidos, de Israel y también de los países del Golfo en los Balcanes, a lo que nos retrotrae esa influencia del gran capital a la hora de ocupar países. No estamos en 1914, las potencias imperialistas no están al borde de la guerra entre ellas, pero sí que hay cierta carrera para ocupar esos espacios, no digamos vacíos, pero que sí que no están al servicio completo de una de las grandes potencias. Los Balcanes son un ejemplo claro. Ahí en la expansión de la Unión Europea, esas ansias de abrir todavía más esos Balcanes occidentales, obligar a Serbia a pasar por el aro de tener que sancionar a Rusia, tener que abandonar esa política, llamémosla multivector, que ha intentado de forma un tanto heterodoxa hacer Alexander Vučić, y Albania es uno más de esos países que están sobre la mesa para que el gran capital plante su bandera y ponga ahí esos negocios al servicio de su país. En el caso de Albania se ha visto de forma muy clara, también en Serbia, esos países por los que ha pasado Richard Grenell, enviado de Donald Trump para la paz entre Serbia y Kosovo, compañero de negocios de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, han sido escenario de esa especie de lucha de la que no se habla entre Estados Unidos y la Unión Europea, en la que Estados Unidos lo que plantea es un mundo en el que lo que importa es mejorar la situación económica, esas relaciones comerciales, esas relaciones empresariales. La versión de Richard Grenell es: vamos a mejorar la vida de la gente a base de más negocio, de mejorar esa situación económica, que ellos entienden como poner un complejo hotelero mastodóntico en uno de los pocos lugares prácticamente vírgenes que hay en el continente europeo, y que esté, por supuesto, al servicio de las grandes élites globales, las grandes élites mundiales. En ese juego habéis hablado de las empresas de Jared Kushner, podríamos hablar también de las de la familia de Steve Witkoff. El trumpismo tiene mucho de acumulación originaria, de saqueo colonial y un tanto también de estafa piramidal, todo ello basado en el ladrillo, la construcción, las criptomonedas, y si hablamos de los hijos de Trump, incluso en la fabricación de armas. En ese juego el dinero estadounidense va acompañado del israelí, pero donde está Jared Kushner está también el dinero saudí. El motivo por el que Jared Kushner no tiene un puesto oficial en la administración Trump es que no tenga que pasar por el Congreso y que no tenga que desvelar cuáles son sus relaciones económicas, que se habla generalmente mucho de esos vínculos evidentes y claros con Israel, pero lo son también con Arabia Saudí. Lo que está ocurriendo en Albania forma parte de ese juego del gran capital, en el que Estados Unidos quiere hacerse con esa parte de los Balcanes en la que la Unión Europea todavía no ha puesto su bandera. Es más una lucha entre Estados Unidos y la Unión Europea que entre otro tipo de mundo y este mundo occidental. Y en eso los Kushner, los Witkoff, los Grenell van todos a una con su dinero estadounidense, israelí y del Golfo. Pues muchas gracias, Naya. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les vamos a dejar con otra celebridad albanesa. No es Enver Hoxha, es una cosa más contemporánea. Dua Lipa. Ya ven que nosotros le damos a todos los palos. Se llama New Rules, como las que hace el presidente albanés. Hasta mañana.